Imagina que tienes 5 años, te despiertas una mañana y escuchas a tu mamá decir: "Mijo, levántate, vinieron unas personas, necesito que corras, corre lo más rápido que puedas". No sabes qué está pasando, solo sabes que mamá tiene miedo. Corres, corres sin saber hacia dónde, dejas atrás tu casa, tus cosas, el lugar donde naciste, y quizás sin saberlo estás dejando atrás tu hogar para siempre. Esto no es una historia inventada o un cuento de fantasía. Ese niño pudo haber sido uno de los niños de Río Negro, una comunidad maya achí ubicada a las orillas del río Chizoy en Rabinal, Baja Verapaz. Durante generaciones allí vivieron familias, habían casas, cultivos, niños, lugares sagrados, recuerdos y sobre todo había un hogar. Pero en 1975 algo comenzó a cambiar. El Instituto Nacional de Electrificación, INDE, presentó el proyecto para construir la hidroeléctrica de Chizoy. El proyecto buscaba producir energía para Guatemala, algo positivo para el país en ese tiempo, pero también significaba desplazar a varias comunidades de la región. Para la gran mayoría esto era desarrollo, pero para la comunidad que vivía en Río Negro significaba abandonar el territorio donde habían vivido durante generaciones. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Quién decide qué debe sacrificarse en nombre del progreso? Río Negro se resistió y poco a poco el conflicto se hizo más grave. El Estado comenzó a acusar a miembros de la comunidad de tener vínculos con la guerrilla. En 1981 comenzaron las desapariciones selectivas de líderes comunitarios. La desconfianza se convirtió en miedo y el miedo comenzó a convertirse en violencia. Pero detengámonos aquí, ahorita les sigo contando la historia. Porque antes de una tragedia como esta que les voy a contar, siempre existen caminos que pudieran tomarse de manera diferente. Tal vez en esta ocasión se podía dialogar, se podía negociar, se podía reconocer que el territorio no era simplemente un espacio que podía ser reemplazado. Se podía consultar a la comunidad, otorgar un reasentamiento digno, se podía permitir la oposición sin convertirla automáticamente en una amenaza. Y sobre todo el Estado podía utilizar su poder para proteger, dignificar a las personas, en lugar de utilizarlo contra ellas. Esto no significa que todo proyecto de desarrollo sea malo, claro que no, y no me tachen de pseudoambientalista o algo por el estilo. Una sociedad necesita energía, infraestructura, necesita avanzar. El problema aparece cuando el progreso comienza a justificar que algunas de las personas sean tratadas como sacrificables, reemplazables o removibles. Y entonces llegamos a 1982. El 13 de febrero, habitantes de Río Negro fueron asesinados en Chocó. Pero un mes después, uno de los episodios más terribles, el 13 de marzo de 1982, soldados y patrulleros, también conocidos como PAC, ingresaron a Río Negro. Muchos de los hombres de la comunidad no estaban allí, ya que habían sido desaparecidos. Las mujeres, niñas y niños fueron obligados a caminar hacia el cerro Pacoashom. Imagínenlo, caminar sin saber hacia dónde, mirar a tu mamá, ver que tiene miedo, escuchar llorar a tus amiguitos con los que jugabas pelota o te metías a nadar al río y seguir caminando, ver la puesta del sol, llegar a la cima. Ese día fueron asesinados 60 mujeres y 107 niños, 177 vidas, y la violencia no terminó allí. Los sobrevivientes huyeron hacia otros lugares buscando refugio, pero también fueron perseguidos. Meses después, el embalse de Chizoy comenzó a llenarse. El agua cubrió el territorio donde Río Negro había vivido durante generaciones. Las casas desaparecieron, sitios arqueológicos desaparecieron, los caminos, lugares sagrados, pero la historia no desapareció. Y es aquí donde quiero hacer una pregunta diferente. ¿Qué tiene que ver todo esto con la libertad? ¿O con Hayek? A primera vista tal vez nada, pero si lo observamos de otra perspectiva, aparece un problema fundamental. ¿Qué límite debe tener verdaderamente el poder? El capitalismo y el socialismo han ofrecido respuestas diferentes sobre cómo organizar la economía y distribuir los recursos. Pero antes de discutir cuál sistema es mejor, existe una pregunta todavía más básica. ¿Quién controla el poder? Porque una sociedad puede buscar desarrollo, igualdad o crecimiento económico, pero si el poder puede ejercerse arbitrariamente sobre las personas,
Ninguna de esas metas garantiza la libertad. Y aquí aparece Hayek. Para Hayek, una sociedad libre necesita límites de poder, necesita reglas que no dependan simplemente de quién gobierna o de quién tiene más fuerza. La libertad no consiste únicamente en poder elegir, también consiste en no estar sometido arbitrariamente a la voluntad de otra persona o institución. El Río Negro nos permite ver qué ocurre cuando estos límites desaparecen. La pregunta ya no es solamente si la hidroeléctrica era buena o mala. La pregunta es, ¿podía el Estado perseguir un objetivo de desarrollo sin límites sobre quienes se oponían? La historia nos muestra hasta dónde puede llegar un poder cuando deja de estar limitado, ya que muy seguramente se dice en algunas fuentes que el Estado coaccionó al ejército, coaccionó al PAC para que cometieran tales atrocidades. Un caso parecido con el ayudante de Hitler. Por eso, las vías para evitar la tragedia no eran solamente técnicas, eran políticas, diálogo, negociación, consulta, respeto a los derechos, instituciones capaces de limitar el poder y la posibilidad de decir no, sin convertirse en enemigo. Porque las masacres no aparecen de la nada. Antes existen decisiones, abusos, silencios, y existen momentos en los que todavía es posible elegir otro camino. Lamentablemente, el proyecto coincidió con el conflicto armado interno en Guatemala. En 2012, 30 años después de las masacres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala y ordenó distintas medidas de reparación: investigar, sancionar, reconocer, reparar, recordar. Pero una sentencia no puede volver a una madre, no puede volver a un hijo, no puede reconstruir exactamente una comunidad y tampoco puede sacar del agua un territorio que fue inundado. Por eso Río Negro no solamente es una historia sobre lo que ocurrió, es una pregunta sobre lo que permitimos que ocurra cuando el poder no tiene límites. Pero el río Chizoy todavía corre, el agua sigue ahí y debajo de ella permanece una historia. Una historia de personas que tuvieron un hogar, de personas que resistieron, de personas que fueron asesinadas. Una historia que nos recuerda algo. El desarrollo no debería necesitar destruir la libertad para poder existir. El interés colectivo no debería convertirse al individuo en sacrificable. El Estado no debería de ser tan poderoso que nadie pueda ponerle límites. Porque cuando el poder no tiene límites, la libertad puede convertirse en una promesa vacía. Y quizá la pregunta más importante que nos deja Río Negro no sea solamente ¿por qué ocurrió?, sino ¿en qué momento pudimos haber elegido otro camino? Porque recordar no cambia el pasado, pero puede cambiar lo que hacemos en él. Y mientras recordemos a Río Negro, quizás su historia no esté bajo el agua. Y con esto no digo que el poder no debería existir, que todos hagamos lo que queramos. Eso sería libertinaje. Más bien, digo que todos deberíamos de respetar los derechos principales y fundamentales de todo ser humano. A la vida, a la libre expresión, algo tan básico.